Historias de terror. Voces de ultratumba. Mi hermana se compró un departamento seminuevo. Se fue a vivir ahí con su marido y sus dos hijas, de las cuales una, de 2 años de edad, dormía sola en un dormitorio y la otra de meses dormía en una cuna en el dormitorio de su madre. Era de noche. Todos dormían apaciblemente cuando en mitad de la noche la mayor de las niñas despertó a su madre muy asustada diciéndole: «Mamá, me han despertado una niña y quiere que juegue con ella, pero yo no quiero porque tengo sueño». Mi hermana no le hizo caso. Pensó que eran cosas de niños y la mandó de nuevo a la cama. A la siguiente noche volvió a suceder lo mismo, y así varias noches, e incluso la niña no quería dormir en su habitación. Fue entonces cuando mi hermana decidió investigar por qué su hija inventaba estas historias, o si realmente le estaban pasando. Esa noche se acostaron más tarde, y antes de ir a dormir mi hermana tomó a su hija de la mano y le dijo: «Bueno, Lourdes, vamos a entrar en el cuarto, y tú le dices a mamá dónde está esa niña». Una vez dentro, la niña le señaló una pequeña sillita que había en los pies de la cama y le dijo: «Mira, mami, ahí está. ¿La ves?». Pero mi hermana no vio a nadie. No obstante, no quedándose tranquila, decidió dejar una cinta de cassette toda la noche grabando. A la mañana siguiente puso la cinta y se quedó atónita al descubrir que en la cinta se verificaba lo que su hija le contaba. Se escuchaba a una niña hablando, pero no se le entendía con exactitud lo que decía. En ese mismo momento, sin pensárselo, salió a la calle y le preguntó a sus vecinos si sabían algo de las familias que habían vivido en esa casa anteriormente. Y todavía se quedó más sorprendida cuando su vecina le dijo que en esa casa había muerto una niña de 4 años en extrañas circunstancias. Hoy día mi hermana todavía vive ahí. Esta niña no les ha vuelto a molestar, pero mi sobrina Lourdes aún describe su carita y cómo se sentaba en la silla para pedirle que jugara con ella. Una mano peluda mañosa. Aquel atardecer de octubre de 1965, los hermanos Mario y Miguel Gómez, de 16 y 19 años respectivamente, estaban agotados físicamente, por lo que decidieron descansar a pesar de ser apenas las 7:30 y de que sus padres y 5 hermanos no estaban en la casa. Si es que a eso se le podría llamar casa, ya que en realidad vivían en una cochera de la calle de Alhambra, número 728, Colonia Portales, en la Ciudad de México, ya que la situación económica no era buena y vivir en una cochera en desuso les proporcionaba un lugar digno donde vivir a los 7 integrantes de la familia. Los dueños de la casa la compraron a un precio muy bajo a sus antiguos dueños, y como no tenían automóvil, consideraban conveniente rentar la cochera, que era grande, unos 10 metros de largo por 5 de ancho, ya que era un dinero extra que no estaba de más. En fin, los hermanos Miguel y Mario estaban a punto de quedarse dormidos. Mario era el mayor, estaba en la parte alta de unas camas literas que estaban casi al fondo de la cochera, y era tanto su cansancio que no le importaba saber dónde se quedaba su hermano Miguel. A esa hora ya no había luz solar, y para evitarse molestias no encendieron ninguna luz. Transcurrieron escasos 5 minutos cuando Mario empezó a sentir que una mano y un largo brazo salía de la parte baja de la litera, por la parte que estaba pegada a la pared, y comenzó a recorrer su cuerpo, el cual estaba boca abajo. Curiosamente, la mano se quedó más tiempo en la región de los glúteos. Mario, enojado, gritó: «¡Hey, Miguel! ¡Deja de estarme molestando o te voy a romper el hocico!». Al mismo tiempo que hablaba, se volteó hacia el lado de la pared y alcanzó a ver cómo el brazo se bajaba rápidamente. Pero lo raro es que había mucho silencio, y no obtuvo, cuando menos, una grosería como respuesta de su hermano. No le dio importancia e intentó volver a dormir.
Y otra vez la mano empezó con su mañosa incursión. Mario no hizo caso y se fue hasta la orilla de la litera para que no lo alcanzara el brazo. Pero fue inútil. La mano continuaba su recorrido. Después de varios intentos para que lo dejara de molestar, Mario, sumamente irritado, se arrodilló sobre la litera y tomó la mano para jalarla. Lo consiguió, pero lo extraño es que la sintió muy fuerte, musculosa, con mucho vello en la mano y el brazo. A su vez, el brazo lo jaló a él con más fuerza, provocándole que se estrellara en la cama. Con muchas ganas de pelear con su hermano, Miguel bajó de la litera y encendió la luz para reclamar que lo dejara dormir. Pero grande fue su sorpresa cuando se asomó a la litera de abajo y no había nadie. Espantado, Mario recorrió con la vista el lugar y descubrió a su hermano Miguel durmiendo en la cama de sus padres, que estaba casi a la entrada de la cochera, y estaba hasta roncando. Se acercó a él y le dijo: Miguel, Miguel, no seas payaso y deja de hacerte el dormido. Lo que descubrió es que su hermano realmente estaba dormido y le costó mucho trabajo despertarlo, y una vez que lo consiguió, es cuestionado por Miguel. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No, no estoy loco, estoy espantado. Ay, no molestes, ¿quién te espantó? Ha de ser tu cochina conciencia, mejor déjame dormir tranquilo. Pero Mario no lo dejaba hasta que le contó lo que le pasó. Y para cuando terminó de platicarlo, los dos salieron como flechas a la calle, dejando la puerta abierta, sentándose en la guarnición de la banqueta de enfrente de la cochera a esperar a que llegaran los demás integrantes de la familia. Al llegar los padres y demás hermanos, vieron a Mario y Miguel aún temblando y les narraron lo acontecido, y por supuesto, negándose a regresar a dormir. El padre, también de nombre Mario Gómez, entró con dos de los hermanos mayores a revisar, pero no encontraron nada. El brazo con la mano peluda ya no estaba. Días después, los padres de Mario y Miguel, al platicar ese extraño hecho con el dueño de la casa, este les comentó que pudieron comprar la propiedad muy barata porque nadie quería vivir ahí. Ya había ocurrido una tragedia familiar con los antiguos dueños, pues el señor, en cierta ocasión en que regresaba temprano a su casa, encontró a su esposa con su amante, y en un arranque de celos y locura acabó con la vida de su esposa, a tal grado que la descuartizó y regó pedazos del cuerpo de la infortunada señora por toda la vivienda, en una escena de sangre, lujuria, éxtasis y locura. Y solo hasta que vio saciados sus instintos de venganza, se sentó en la parte baja de las escaleras, y ahí, a partir de ese momento, el señor se perdió en su inconsciente y nunca más se volvió a saber nada de él. Desde ese momento empezaron a ocurrir hechos sobrenaturales en toda la casa. El aquí narrado es solo uno de ellos. Leyenda de la mano peluda de Puebla. El Monte de Piedad fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775 y ubicado en la Ciudad de México, con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada, dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía del mejor modo a los más pobres. De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó un Monte de Piedad, aunque éste lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias a costa de las necesidades de muchísimas personas. Y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados Montepíos,
no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban de una u otra manera, otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitieran la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él con el pretexto de que el plazo había vencido, o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente, todo lo que no se devolvía llegaba a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo. Pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía, mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa. El señor Horta no era muy querido en esa ciudad, dada su prepotencia, y ese modo suyo de demostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando el avaro Horta muere. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad. Pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego de traspasar la barda que rodea el cementerio, sale del camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos y al encontrar a alguna persona se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares. Tenía los dientes saltones como de caballo y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo, tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, vuela a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, y luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles. Pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo, no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por aquí y allá, empezó a atar cabos y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer, había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica y que ahora se vengaba de todos sus enemigos, asesinándolos después de perseguirlos en medio de la oscura noche. Para completar su investigación, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda. Y ¡oh sorpresa!, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los muertos que se habían encontrado,
Fueron tres los que más llamaban su atención. Un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que murió. El segundo fue Venustino, y el tercero era uno de los dos hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el Montepío más grande de todo Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido las muertes. Tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los muertos de la mano peluda, algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso que era el verdadero culpable de los asesinatos. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse, escuchó en la ventana de su cuarto un ruido que poco a poco se hacía más audible. Parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero. Entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero nueva sorpresa. La que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda que le dijo con voz sepulcral: «Te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme. Morirás porque eres un mal hombre». Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para matarlo. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía, y en vista de que no podía matarlo, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haber despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron cazarla con la intención de apoderarse de las riquezas de este extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el Montepío de la calle Merino, la casa comercial de los Villa, y que por haber desvalijado a tanta gente pobre, estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco. Y era tanto el fervor que ocasionaba la mano que muchos sacaban beneficio del asunto, asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó y por mucho tiempo no se supo de ella. Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa, cerca del palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un grito: ¡Auxilio! ¡Auxilio! Al que siguió inmediatamente un triste quejido. ¡Ah! Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo, que entre llantos
Se lamentaba diciendo: la mano peluda regresó. Me atacó. Los tres hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre, pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda que habían inventado con el propósito de ocultar los asesinatos de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz y ahí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruidillo, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. ¡Ah, ratas cochinas!, exclamó Calasanz, mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal. El guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta. Un brazo amputado, ensangrentado y peludo apareció a sus pies. Al principio, al guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver a la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los otros dos hombres. «Miren», dijo a los dos, «alguien aventó esta porquería a la casa, y vean qué hermosos anillos». Entonces la mano, como si hubiera despertado, brincó al rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiese podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 crímenes. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo, los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche, y además daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su vida, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble.